Voy a pedir que me manden estos números de estas personas que están aquí. Entonces, ya pasamos lista a las 6 de la tarde. Entonces, nada más está. Déjenme ver. Creo que ya llegó Silvia, ¿no? Silvia ya llegó. El número 4. Ah, Dilian. Dilian, ¿está Dilian? Sí, maestra, aquí estoy. Okay. Entonces, es Dilian. Silvia, ¿ya llegaste? Ahí los rojos, si está, acepten, por favor. Bueno, vámonos. Entonces, vamos a ver los números. Son los números de registro del curso. Alexandra, no está Gerardo Ramírez Isasi. Sante. Acabas de entrar, ¿verdad? Porque ya te había mencionado. Sí. Ya ve que tocan en la casa. Ok, Silvia, ¿estás o no estás? Entonces están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silvia no contesta. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ok, son 7. Muy bien, vamos a hacer una rifa rápida, compañeros. Estos números son los números de registro del curso de Luis Gonzalo Velázquez Posada. Vamos a darles un premio rápidamente a estos compañeros, son poquitos. Son los números de registro. Yo no sé quién esté registrado con estos números. Entonces, 7 números. ¿Vale? Muy bien, compañeros. Y dice 1. ¿Dónde lo pondré? En una caja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 números. Vamos a moverlos. El que se lo gane se va a rayar. Muy bien. Cierro mis ojitos. Está ahí. Todos los números. No estoy haciendo trampa. Como este. Vamos a ver quién se lo va a ganar, compañeros. Número 28. El número 28. A ver si nos hacen favor de mandarnos la imagen de quién es el número 28 de la lista para poder nombrar. ¿Qué estamos rifando, compañeros? Rifamos un libro en agradecimiento a los compañeros que hicieron precisamente la inscripción y el pago del curso del maestro Luis Gonzalo Velázquez que inicia este martes 27. Entonces vamos a ver que nos envíen los números. Vamos a ver. Vamos a ver quién es el número 28. Aquí está la lista. Padilla Tarazón, Alexandra. Aquí están todos. Bastarrachea, Berinstein, Padilla, Ramírez Isasi, Rangel Núñez, Reynoso, en este caso, y Rubio. Alonso, Vargas, Vargas, Eduardo. Muy bien, se lo ganó la compañera Alexandra. Se va hasta Sonora este libro. Muchas gracias, compañeros, por su apoyo. Gracias por participar en las actividades de la barra. Alexandra, ¿quieres decir algo? Ahí está el Muchas número. gracias.
No me lo imaginé. Pero bueno, gracias. Bueno, ahí está. Lo que nunca te ganabas nada. Ni comprando 20 boletos me ganaba nada. Es que ahorita las posibilidades eran más elevadas. Muy bien, compañeros, pues muchas gracias. Gracias por esto. Es algo que la barra hace para poder agradecer a los compañeros que participan en las actividades. Muchísimas gracias. Ahí ya pagará a Mixandra su envío para su libro. Muy bien, pues muchas gracias por este tiempo que se dan para estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar con el evento del día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Una disculpa por hacerte esperar. ¿Estás ahí, Sergio? Muy bien, compañeros, pues vamos a iniciar. Voy a iniciar con la reseña curricular de nuestro vicepresidente, del compañero Sergio Arturo Canto Bayote. Él actualmente es el vicepresidente de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía, un cargo que en realidad se ha ganado a pulso, como todos los que formamos parte de esta asociación. El compañero Sergio es del estado de Yucatán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en Derecho Penal y Criminalística por la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Experto en criminalística documental por el Instituto Científico de Criminalística Documental de Granada, España. Doctor en Ciencias Forenses por el Instituto de Ciencias Jurídicas y Forense. Bueno, ya dije vicepresidente. Se ha desempeñado en diferentes puestos de la administración pública en el Fuero Común, fungiendo como perito en grafoscopía y documentos cuestionados en la Dirección de Identificación y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. Perito coordinador del Laboratorio de Documentos Cuestionados del Instituto de Ciencias Forenses del Estado y director de dictaminación pericial en Laboratorio de Inteligencia Pericial, también del Instituto de Ciencias Forenses del Estado, todo desde el año 2000 al 2019, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, impartiendo las asignaturas de criminalística, sistemas de identificación y documentos cuestionados desde el año 2016. Docente en diversas universidades, hasta la fecha titular de diferentes asignaturas relacionadas con el área del derecho y la criminalística en general, particularmente en grafoscopía y documentoscopía. Actualmente inscrito al nuevo sistema de justicia laboral del Poder Judicial del Estado como perito de los tribunales primero y segundo laboral. Sergio, es un gusto, bienvenido, bienvenido Sergio, siempre hay mucho que agradecerte a ti por el esfuerzo de estar hoy aquí, por sacrificar tus horarios. Te agradezco mucho que siempre nos apoyes. Y pues bienvenido, te dejo con tu grupo. Gracias, maestra. ¿Sí se escucha bien? Sí, maestro. Ok, gracias, maestra. Sí. Gracias igual a todos los compañeros que se dieron cita hoy para acompañarnos en esta, que espero sea breve y amena charla acerca de lo que es la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía en el nuevo sistema de justicia laboral. Creo que de primera instancia lo que me gustaría decir en primer lugar que como siempre, ¿no? Ya algunas veces hemos coincidido con bastantes compañeros aquí y reconozco también a algunas personas que nos acompañan de otros momentos y lugares en donde hemos coincidido y me da mucho gusto saludarles igual. Pretendo más que nada hacer una exposición de ideas que sea algo más coloquial que técnico, teórico, si es factible. Y desde luego también aclarar que en ninguna circunstancia pretendo establecer algún tipo de posicionamiento con respecto a si la reforma laboral se ha implementado y que se está implementando en nuestro país en tiempos recientes es o no
favorable o desfavorable o buena o mala, única y exclusivamente pretendo compartir un poquitito de lo que está sucediendo particularmente aquí en el entorno en donde yo estoy, que básicamente lo dijo la maestra, es el estado de Yucatán, en donde tengo la oportunidad precisamente de fungir ya como perito oficial precisamente en los tribunales de reciente creación a partir de esta reforma laboral. Entonces, voy a compartir pantalla y si me puede nada más confirmar que se está viendo de manera correcta. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a iniciar con un contexto muy básico, muy somero, ¿no? De lo que es nuestra charla, en donde básicamente pues establecemos el inicio de todo, ¿no? Estamos hablando de lo que es el derecho procesal, estamos hablando básicamente de las funciones que se realizan por las autoridades jurisdiccionales, por el Poder Judicial, en donde sea en el ámbito federal, sea en el ámbito del fuero común, pues básicamente se van a establecer o van a estar allá los tribunales en diferentes materias para tratar de dirimir las controversias que se llegan a suscitar básicamente entre los gobernados, y de acuerdo a las normas que están establecidas por las leyes, pues básicamente se van a sustanciar procesos en donde propiamente se va a tratar de alguna manera de dar una solución apegada a derecho y desde luego apegada a lo que es la justicia, para tratar de alguna manera de zanjar o de resolver estos conflictos. Básicamente nuestro contexto es la actuación o la existencia de los tribunales en cualquiera de los fueros, fuero común o fuero federal, para la resolución de los conflictos. Particularmente los que somos abogados entendemos y reconocemos básicamente que estos conflictos se pueden dar en diferentes ramas, como lo son la materia civil, la materia fiscal, la materia penal, la materia administrativa, y a nosotros nos importa el día de hoy la materia particularmente laboral, porque de eso va a hablar nuestro tema, ¿no? Dentro de lo que son los procesos judiciales, nosotros vamos a encontrar de manera general, a partir de la teoría general del proceso, una división de este proceso o de los procesos jurisdiccionales de manera genérica, insisto, porque hay procesos ordinarios, hay procesos sumarios, hay procesos especiales, procedimientos especiales. De manera genérica se hablan de una etapa postulatoria, de una etapa probatoria o de una fase postulatoria, de una fase probatoria y de una fase preconclusiva, en donde se van a ir desarrollando las diferentes actuaciones ante las autoridades que finalmente van a tratar de buscar la resolución del conflicto. La etapa postulatoria es en donde básicamente se presenta la demanda o se presenta una denuncia, dependiendo de si estamos hablando, por ejemplo, del área civil o del área penal. Se contesta, se hace ejercicio del derecho de réplica, ¿no? Se contesta esta demanda y inmediatamente después de esta parte en donde de alguna manera se fijan las pretensiones y también se presentan las excepciones o las defensas que opone la parte contraria, normalmente o usualmente lo que sigue en el proceso es básicamente la fase probatoria, que es en donde nosotros nos vamos a ubicar. La fase probatoria, como todos, creo que todos nosotros que estamos aquí conocemos, básicamente va a ser aquella en donde las partes van a ofertar los medios de prueba que consideren pertinentes, consideren los idóneos para poder acreditar sus pretensiones o para poder acreditar sus argumentos de defensa, dependiendo de cuál sea la parte que los ofrezca. Y dentro de esa etapa o fase probatoria nosotros vamos a encontrar una subdivisión que básicamente nos muestra también 4 momentos. Son el ofrecimiento de la prueba, la admisión de la prueba, la preparación de la prueba y el desahogo de la prueba. Insisto, esto es algo muy genérico, solo para manera de contexto.
Y cuando hablamos de los medios de prueba que se pueden ofrecer, pues también, al menos todos los que somos formados en el área jurídica, todos los que estudiamos Derecho, que probablemente no todos los que estamos aquí lo hicimos, pues más o menos sabemos, ¿no?, que los medios de prueba que usualmente contemplan las leyes y que se pueden ofertar en los juicios son la confesión, el testimonio, los documentos públicos y privados, y entre otros aparecen también las pruebas periciales o los dictámenes periciales a través del ofrecimiento de la prueba pericial, que es en donde nosotros nos vamos a ubicar. ¿No es así? Vamos a tener entonces que la prueba pericial suele ofrecerse cuando en el juicio se necesita básicamente dirimir alguna, pues no sé si podríamos decirlo en un momento dado así de una manera muy simple, alguna duda existente, alguna inconsistencia existente en algún aspecto ofertado en el proceso, con respecto a algún documento, con respecto a algún objeto, con respecto a la forma en la que se realizó o se pudo haber suscitado un hecho, ¿no? Y en este punto, cuando para poder dirimir o aclarar esta, vamos a llamarle, inconsistencia, controversia, duda, se requieran de conocimientos especiales, porque finalmente, aunque digamos, o aunque se diga que el juez es el perito de peritos, pues queda claro que el juez realmente es perito en derecho, ¿no? Debe ser perito en derecho, lo que no obsta que desde luego pueda conocer también de otros aspectos, de otras áreas del conocimiento. La realidad es que es en ese momento donde se abre la puerta para que realice la intervención o se llame a intervenir a un experto en esa área del conocimiento a efecto de que pueda traer luz, pero una luz con respecto a la controversia que sea una luz objetiva, que sea una luz que esté sustentada en principios que generalmente consideramos que son de naturaleza científica para efecto propiamente de aclarar o de esclarecer ese aspecto que se necesita de alguna manera dirimir para tratar, de alguna manera de decirlo, digo, la prueba sirve para acreditar, para probar, para convencer, crear ánimo de convicción al juzgador con respecto a cómo pudo haber sucedido alguna parte del hecho que se está investigando. Dentro de ese contexto, entonces nosotros tenemos que entender, y esto lo hemos repetido y creo que todos los que ejercemos la función pericial lo tenemos bastante claro, que la prueba pericial puede tener una importancia muy relevante dentro de lo que es el juicio, porque al ser precisamente la opinión no de cualquier persona, sino una persona que tiene los conocimientos expertos en determinada área, esa opinión puede ser muy importante, puede ser de mucho peso al momento de generar finalmente ese ánimo de convicción en el juez. Platicábamos hace un mes, más o menos aproximadamente, precisamente con la maestra Carolina y con la compañera Diali en una entrevista para la radio que tuvimos la oportunidad de hacer aquí en Yucatán, a pregunta expresa de cuál era la importancia de la prueba pericial. Pues básicamente, si pensáramos en un juicio ejecutivo mercantil en donde básicamente la acción que se promueve descansa propiamente en un título de crédito, y en la excepción o en la defensa que opone la parte demandada alega la falsedad de ese título de crédito, la determinación de esa falsedad o la determinación de la autenticidad, sea del documento, sea de la firma que está en ese documento, puede ser de un peso decisorio, ¿no? Fundamental para lo que finalmente va a resolver el juez al momento de dictar sentencia. Entonces, en términos generales, la prueba pericial puede tener una relevancia mayúscula en lo que va a ser finalmente la decisión del conflicto en la cual se está desarrollando. Cuando hablamos del desahogo de la prueba pericial y cuando hablamos del desahogo de la prueba pericial, pensemos en la que nos ataca, que es la prueba pericial en grafoscopía o la prueba pericial en documentoscopía.
realmente todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a estas tareas, sabemos o hemos visto, o inclusive si somos muy jóvenes, si son muy jóvenes, están aprendiendo conforme van avanzando, que no son las mismas reglas o que no se realiza de la misma manera el desempeño de esa función pericial, digamos el desahogo de la prueba pericial, en todos los procesos o en todos los juicios a los que nos llaman para intervenir. De tal manera que a lo mejor, no a lo mejor, de tal manera que cuando yo voy a desahogar o cuando a mí me llaman para desahogar una prueba pericial, por ejemplo, en el ámbito civil, la forma en la que se va a realizar ese desahogo pudiera ser distinto, pudiera ser diferente a la manera en la que se va a realizar en un juicio ejecutivo mercantil, e inclusive a la manera en la que se va a realizar el desahogo de nuestra prueba pericial grafoscópica en un juicio ejecutivo mercantil en el sistema tradicional, que es predominantemente escrito, llega a ser diferente a lo que nosotros tenemos que hacer cuando finalmente también comparecemos en otro juicio ejecutivo mercantil, pero de naturaleza oral. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es básicamente que dependiendo propiamente del proceso en el que vamos a intervenir, las reglas del juego pueden ser diferentes y nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos que conocer esas reglas para poder hacer un desempeño de nuestra tarea, que sea una tarea, que sea un desempeño eficiente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Sí, maestro. Gracias. Nos situamos propiamente en nuestro tema. Nuestro tema es la prueba pericial. En grafoscopía, la prueba pericial en general, si ustedes quieren, porque de principio es de manera genérica, la prueba pericial en el nuevo sistema de justicia laboral, en el proceso laboral. Y el punto de partida o la motivación, el origen de que nosotros nos tomemos un ratito para charlar acerca de este tema es el siguiente. En el año 2019 hubo una reforma en nuestro país. Y esa reforma trajo consigo varios cambios a lo que es la manera en la que se implementa o se administra la justicia en materia laboral en nuestro país. Y uno de los cambios más importantes es el que tiene que ver o el que afectó las reglas del procedimiento, porque en esos cambios o en esas reformas es en donde nosotros finalmente nos vemos, no sé si la palabra correcta sería afectado, porque afectación pareciera ser así como que muy fatalista, pero nos vemos de alguna manera, repercute en nuestro trabajo y en la forma en la que trabajamos nosotros los peritos y desde luego también los abogados litigantes que ofrecen la prueba, ¿no? Que requieren de nuestros servicios. Y entonces, de una manera, digamos que con las diferencias, con los criterios que evidentemente tendríamos, con las reservas del caso que tendríamos que tener, pues empezamos a vivir los que estamos inmersos en estos juicios laborales, un poco de lo que se vivió en el 2008 con la reforma penal, que en la reforma penal pues se mudó de un sistema mixto inquisitivo a un sistema acusatorio aquí en nuestro país, una reforma que empezó en el 2008 y creo que debió de terminar de implementarse en el 2016. Aquí en el estado de Yucatán la empezamos a capacitar desde el 2008, la empezamos a implementar en el 2011 y ya para el 2013 estábamos metidos de lleno en ella, y aunque se le sigue llamando reforma, en realidad ya pasaron algunos añitos y ya básicamente los abogados de las nuevas generaciones han nacido en este nuevo sistema de justicia penal, han crecido o están creciendo en este nuevo de justicia penal, pues como que empieza a pasarnos un poquito lo mismo ahora en el derecho laboral, porque el proceso ha cambiado, las reglas del juego han cambiado y ahora vamos a tener un proceso que va a estar regido por los principios muy parecidos a los que nosotros aprendimos en el 2008 cuando empezamos a ver estos cambios en el sistema penal. Y vamos a ver que tenemos entonces un proceso laboral que se rige por los principios de inmediación, de inmediatez, de continuidad, de celeridad, de veracidad,
de concentración, de economía y de sencillez procesal, que a grandes rasgos, porque no es la idea explicar el proceso y los principios del proceso como tal, tienen que ver propiamente con el desarrollo del proceso laboral ahora de una manera diferente a como estábamos acostumbrados a verlo, que si bien es cierto que nosotros teníamos una especie de oralidad en el sistema saliente, que todavía tiene muchos casos por resolver, pero vamos, hay otras reglas que son mucho más parecidas a lo que nosotros empezamos a ver primero en el derecho penal y que también luego se van a empezar a trasladar a lo que es el derecho civil con la reforma que ha venido a darse también a lo que es el sistema de justicia civil en nuestro país. Entonces, estamos hablando de audiencias en donde se van a tratar de desahogar la mayor cantidad de diligencias posibles, audiencias que en teoría deberían de desarrollarse en lapsos reducidos, con diferencias o con suspensiones temporales reducidas, en donde se va a dar mayor relevancia a lo que es la búsqueda de la verdad material por encima de la verdad formal, y vamos, al final del día, algunas cosas que de una u otra forma no se estaban dando en el sistema precedente, en el sistema anterior, ¿no? Creo que el principal o el primer cambio que nosotros vamos a encontrar con respecto a la prueba pericial en la reforma laboral del 2019 es la desaparición, la sustitución de las pruebas periciales colegiadas por una prueba pericial única, desahogada por el perito que va a designar el juez o el tribunal que está llevando el procedimiento. Recordemos que la prueba colegiada es básicamente aquella que se da en las reglas tradicionales del juego en el proceso, en donde cada una de las partes contendientes tiene la posibilidad o el derecho de ofrecer su prueba pericial, ¿no? De tal manera que si la parte demandada al contestar la demanda ofrece una prueba pericial, pensemos en Gramos y Docu, objetando la autenticidad de la firma de un documento, se le da vista a la otra parte y la otra parte va a tener la oportunidad de nombrar a su propio perito también, inclusive de proponer su propio cuestionario, de ampliar las preguntas del cuestionario, y también en un momento determinado la autoridad jurisdiccional va a tener la posibilidad de nombrar a un perito tercero en discordia a efecto de allegarse de mayor información, y vamos a decirlo así porque realmente en términos o en sentido estricto, la prueba pericial que rinde el perito tercero en discordia no necesariamente debe de ser la prueba que define propiamente el resultado de lo que se quiere probar, porque pues aun cuando a veces en algunos juzgados pareciera que el criterio es más matemático que no, la realidad es que no se trata de desempatar un juego en donde un perito dijo blanco, el otro perito dijo negro, y entonces el perito tercero viene a ser el fiel de la balanza, ¿no? Sin embargo, en la prueba colegiada, esto es lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, estábamos acostumbrados a ver un perito de un lado, un perito del otro, y muy probablemente a la designación, al nombramiento de un perito tercero por parte de la autoridad judicial. Esto desaparece con la reforma laboral, porque con la reforma laboral nosotros ahora vamos a tener la posibilidad nada más de ver la actuación, tal vez de más de un perito, porque así lo dice la ley, dice al perito o a los peritos que el tribunal designe para el desahogo de la prueba. Y entonces, en este punto, el artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo abre la puerta para que esta prueba que antes era colegiada cambie, ¿no? Y entonces se abre la puerta también para que en vez de que las partes nombren a su perito para rendir dictámenes, nombren a un asesor, que es una figura, pues, yo voy a decir que muy parecida, si no es que igual, no me quiero meter en temas de derecho,
es la idea, pero es una figura muy parecida a la del consultor técnico que se está planteando o que está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la idea de este asesor es que, teniendo a la vista el dictamen pericial rendido por el perito oficial en la audiencia, pues tenga la posibilidad de asesorar a la parte que lo está llevando, a la parte a la que está acompañando, para la formulación de las preguntas, de los interrogatorios y a lo mejor de los contrainterrogatorios en el desahogo de la prueba pericial. Que esto es realmente lo relevante con respecto al desahogo de esta prueba y en donde finalmente nosotros tendríamos que prestar particular importancia, especial importancia, porque muy probablemente muchos de los que estábamos acostumbrados a rendir pruebas periciales en los juicios laborales ya no lo vamos a hacer y en algunas ocasiones nos van a llamar para, pues de alguna manera, analizar el trabajo del perito que ha rendido, analizar el trabajo del compañero y tratar de encontrar las fortalezas o las deficiencias de ese trabajo para tratar de brindarle argumentos a la parte que contrata a efectos de que pueda sustentar, de pueda apoyar o de alguna manera pueda combatir los resultados de ese dictamen pericial. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas que se argumenta trae consigo la reforma con respecto particularmente a estos cambios que se dan en relación a la prueba pericial? Se habla primeramente de evitar el retraso en la substanciación del juicio mediante el desahogo de la prueba pericial a cargo de un especialista propuesto por cada parte y posteriormente por el tercero en discordia, ya que actualmente solo se contará con un solo perito que será el oficial. Esto me parece, opinión muy personal, insisto, esto me parece que es cierto, al menos en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos aquí, en mi entidad, en el estado de Yucatán, en el proceso tradicional que se lleva a cabo en las juntas locales de conciliación, pues lo usual es que la parte demandada, que es la empresa, nombre a su perito, y que la parte actora, que es la que representa al trabajador, que muchas veces no tiene los medios económicos suficientes para solventar los honorarios del perito, pues sea básicamente asistido por el perito que aquí en nuestro estado originariamente lo hacía o lo solventaba la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado antes, y ahora Instituto de Ciencias Forenses del Estado. Evidentemente, siempre ha habido un tema de carga de trabajo que es excesiva. Digo, yo tuve la oportunidad, y muchos lo saben aquí, de haber sido perito oficial durante muchísimos años, y durante muchísimos años a mí me tocó inclusive ser perito de la parte actora en las juntas locales por los convenios de colaboración que celebraban precisamente las juntas de conciliación con la Fiscalía General del Estado. Muchas veces no nos dábamos abasto. Yo creo que los primeros 10 años que a mí me tocó estar peritando en fiscalía, no es mentira, sin que yo pueda tener una estadística dura y fría al respecto pero trabajábamos muchísimo más para las juntas que lo que le trabajábamos al Ministerio Público o lo que le trabajábamos en colaboración al Poder Judicial, por ejemplo, en los juicios ejecutivos mercantiles como peritos terceros en discordia. Entonces, la cantidad de trabajo era mucha. En algún momento yo recuerdo que inclusive cuando solicitaban las juntas el nombramiento de los peritos, teníamos que batearlos, teníamos que rechazar esos nombramientos porque no había espacio finalmente para atenderlos en la agenda. Y esto, desde luego, independientemente de que para nosotros era necesario porque teníamos una carga de trabajo muy fuerte, pues evidentemente impactaba, sin duda, en la celeridad, en el retraso del juicio laboral que se llevaba ante las juntas.
Luego, además, precisamente aquí en el contexto de Fiscalía General del Estado de Yucatán, se entró a un proceso de acreditación de laboratorios, en donde, entre otras cosas, las reglas para hacer la peritación en Fiscalía General del Estado implicaban que el trabajo se hiciera en el laboratorio de documentos cuestionados, es decir, que el perito ya no pudiera salir o ya no saliera a campo, ya no pudiera ir a los juzgados a hacer, por ejemplo, el análisis de los documentos, a hacer la toma fotográfica, a hacer la aplicación de los equipos instrumentales, y esto implicaba forzosamente que fueran los actuarios de los órganos jurisdiccionales los que llevaran los documentos al laboratorio, al Instituto de Ciencias Forenses, y pues esto, digo, para nosotros en la parte pericial era más cómodo, era además lo que marcaban los protocolos de la acreditación, o es lo que marcan los protocolos de la acreditación, pero finalmente un actuario no puede eh, dedicarse o pasarse el día completo sentado en la antesala de los servicios periciales de las fiscalías, esperando a que nosotros los peritos terminemos de analizar los documentos. Y además, matemáticamente hablando, probablemente podrían hacerlo con uno o con dos expedientes diarios, y en realidad todos sabemos que en las juntas, en los juzgados, se tramitan cientos, si no es que a veces miles de expedientes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, esto era imposible de solventar. Entonces, llegó un momento, o ha llegado un momento, en donde pues se dejaron de hacer estas colaboraciones, y yo tengo compañeros, amigos que son litigantes inclusive, que tienen juicios retrasadísimos porque simple y sencillamente no tienen perito para asignarle a la parte trabajadora, a la parte actora en el proceso, y de repente yo escuché, digo, desconozco si esta cifra es real porque no me consta, pero tampoco dudo mucho de ella, que llegó un momento en que el rezago de expedientes en las juntas locales de conciliación aquí en el estado rebasaban la cifra de 3 ceros, o sea, estábamos hablando tal vez de 1,000 o 2,000 expedientes rezagados porque no se podían desahogar las pruebas periciales, particularmente las pruebas periciales en favor del trabajador, que es quien no tiene los recursos para. Entonces, la idea de que finalmente se cuente con un perito oficial en el nuevo sistema laboral, al menos desde esta mirada, pareciera ser un punto positivo, porque al final del día, este retraso que, insisto, a veces podía ser terrible y podría ser larguísimo, pues se empieza a resolver, pero se empieza a resolver desde luego para los juicios que están bajo estas nuevas reglas. Todo lo que sigue pendiente en las juntas locales sigue pues siguiendo su curso normal bajo las reglas anteriores, desde luego. Se habla también, este es un tema quizás que genera un poquito de controversia, ¿no? Que el perito, al ser oficial en el nuevo sistema, pues trae consigo la presunción de su imparcialidad, porque al no ser contratado por las partes, al no recibir el pago por las partes, pues de alguna manera se neutraliza, se anula la dependencia o la vinculación a las partes. Digo, me parece que nuestro punto de partida, nuestra premisa tendría que ser siempre que trabajando como oficiales o como peritos de parte, nosotros estamos obligados desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista deontológico a actuar con probidad y a ser honestos. Y desde luego, esa tiene que ser nuestra premisa en un momento determinado. Sin embargo, también deberíamos estar conscientes de algo, ¿no? Muchas veces el tema de hablar de una administración de justicia eficiente y eficaz tiene que ver mucho con la percepción que se tiene de la justicia. O sea, no solo se trata de que de verdad sea eficiente y eficaz, sino cómo lo mira, cómo lo siente, cómo lo percibe finalmente el gobernado. Y lo cierto es que el gobernado, el común de las gentes, pues tiende a decir con mucha ligereza, y si queremos inclusive hasta podemos ofendernos cuando pasa, tiende a decir con mucha ligereza que cuando te contrata una de las partes vas a peritar en favor de esas partes, ¿no?
Tendríamos que entender y tendríamos que recordar en este punto, ¿no? La distinción que normalmente nosotros que estamos en la función pericial conocemos y entendemos, ¿no? Al final del día, ser perito de parte no nos resta o no nos debe de quitar la objetividad al momento de hacer nuestro trabajo. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo de manera eficiente, de manera correcta, y ello no significa que de alguna manera nosotros no podamos ser medianamente parciales. El perito privado puede, de alguna manera, sin hacer trampas, sin hacer cosas indebidas, puede resaltar aquellos aspectos que son favorables a la parte que lo está ofertando. No así con el perito oficial, porque el perito oficial sí está obligado a ser objetivo y completamente imparcial, precisamente porque es nombrado por el árbitro del proceso y no por alguna de las partes. Entonces, de alguna manera, el hecho de que finalmente haya ahora un perito oficial, pues no sé si me atrevo a decir garantiza que así debiera ser, pero de alguna manera permite percibir, ¿no?, que el trabajo que se va a realizar por el experto que sea llamado a la intervención sea un trabajo que va a estar libre de los sesgos que pudieran existir cuando los peritos son nombrados por las partes. Se habla también de, pues este es clarísimo, ¿no? Al ser un perito nombrado por el Estado, al ser un perito nombrado por el órgano jurisdiccional, corre a cargo del Estado la sufragación de los gastos, corre a cargo del Estado la sufragación de los honorarios del perito, y desde luego esto pues representa una ventaja definitivamente para el trabajador, que no va a estar finalmente erogando o no va a estar desembolsando de su cartera los honorarios de nuestro trabajo, los honorarios del experto. De una u otra forma, esa pues también será considerada una ventaja si se toma en cuenta también que el derecho del trabajo es un derecho que es eminentemente social y que desde luego busca proteger a las clases que económicamente se consideran más desfavorecidas o más frágiles o más débiles. En la ventana contraria también podemos hablar de las desventajas que se argumentan o que se dicen que pudieran existir con respecto a este cambio de paradigma en la prueba pericial en el nuevo sistema laboral. Estas desventajas se relacionan en esta imagen. Dice, hay algunas que afirman que no se respeta de manera real el principio de contradicción porque de alguna manera ya no va a ser posible que las partes presenten a su propio perito y ejerzan un contrapeso con respecto a lo que finalmente se está determinando en la prueba pericial emitida por el perito oficial. Yo pensaría, opinión muy particular, desde luego, que si nuestro punto de partida es el trabajo imparcial, objetivo, honesto, pues de alguna manera no podemos salirnos de esos parámetros. O sea, desde el punto de vista ideal, a mí me parece que si el perito viene a hacer su trabajo de manera correcta, si el perito hace su trabajo de manera entendida, si el perito hace su trabajo de manera responsable, apegado a los principios de la ética, sin sesgos de ningún tipo, la realidad es que no tendríamos por qué pensar al final del día que sería necesario una prueba pericial diferente. No es una cuestión de meternos en camisa de 11 varas, porque no se trata de mirar al cielo, escupir y que nos caiga en la cara, o de argumentar que entre gitanos no nos leemos la mano, pero lo cierto es que en las reglas anteriores, cuando venía una parte y decía un perito que el cielo era blanco y venía otro perito y decía que el cielo era negro, pues forzosamente uno de los dos o estaba equivocado o estaba mintiendo, o está mintiendo, porque eso sigue sucediendo. Entonces, de una u otra manera, pues se está tratando de neutralizar esta parte, se está tratando de evitar finalmente estas suspicacias que existen y que han existido siempre. Digo, a mí me ha tocado
en más de una ocasión, tampoco en muchas, pero cuando suceden son casos verdaderamente, pues son casos, anécdotas con las que uno se queda. A mí me ha tocado en audiencia, en juicio penal del sistema antiguo, una junta de peritos, que salga la jueza y la jueza agarre y diga, bueno, ¿cómo es posible que siendo peritos de la misma materia, haciendo las mismas metodologías, haya llegado a conclusiones diferentes? O sea, ¿quién me está mintiendo? ¿Quién está haciendo trampa? ¿O quién no es realmente competente para hacer su trabajo? Y son preguntas que el juzgador tira al aire, y son preguntas que cualquier persona con un poquitito de capacidad para pensar, pues va a formular también. O sea, entonces, desde esa perspectiva, digo, aun cuando algunos argumentan que es una desventaja no poder presentar a tu perito para de alguna manera crear un contrapeso, la realidad es que si el perito oficial hace su trabajo de manera completa, de manera objetiva, de manera congruente, no debiera haber mayor problema. Abundaremos un poquito más con respecto a eso, porque precisamente eso es lo que se tendría que cuidar. Se tendría que cuidar que los que van a ejercer la función pericial sean de una competencia probada en un momento determinado. Entonces, se maneja esto como desventaja. Se maneja como desventaja, aquí está abajo, ¿no? No sé cómo pudiera suceder en otras entidades, aunque creo que no es muy diferente a como ocurre aquí, o en otros países, aunque sí he escuchado que no es muy diferente a como ocurre en el nuestro, ¿no? No se implementan, no existen a veces verdaderos mecanismos que permitan comprobar o corroborar las competencias de todos los que finalmente pueden llegar a comparecer ante un tribunal en calidad de peritos. Yo he dicho en más de una ocasión que de repente checamos la lista de peritos, los registros de peritos de los poderes judiciales y pues por lo general, cuando estamos en el medio, solemos conocer a las personas que están en el medio. Y cuando de repente empiezan a aparecer nombres nuevos, no digo que no pueda haber nombres nuevos y que no pueda haber gente competente, la pregunta sería si realmente se están validando estas competencias para dar finalmente estas autorizaciones o estos registros para poder ejercer la función pericial. Entonces, por ahí, al final del día, nosotros tendríamos que pues, tomar en cuenta que esta sí podría ser una desventaja, porque entiendo que hay algunas entidades de la República en las cuales la designación de este perito oficial para el proceso laboral se están haciendo a partir de los nombres que están en los registros. Y habría que saber, y habría que ver si todos los nombres y todas las personas que cuentan con ese registro tienen las competencias y son básicamente personas, además de reconocida probidad y honradez, para que finalmente no caigamos en el primer supuesto que también genera desconfianza y que se considera como desventaja, ¿no? Y también en un momento determinado, si al final del día nosotros no tenemos, si nosotros no tenemos un número de personas competentes que sean suficientes para atender la demanda de las pruebas periciales, corremos el riesgo también de que al final del día aquello que nosotros queremos atender con mayor velocidad, con mayor atingencia, en aras de respetar el principio de celeridad, pues no se pueda lograr, porque al final del día, ante la falta de expertos suficientes, las audiencias se tengan que estar suspendiendo, pues se tengan que estar retrasando para lo que es el desahogo de las pruebas, que también hablaré un poquitito de ello, un poquitito, unos minutos más adelante. ¿Cómo se da la dinámica de la prueba pericial y de la prueba pericial en grafoscopía, ¿no?, en el nuevo sistema de justicia laboral? Las reglas están establecidas en los artículos 821 al 826 de nuestra Ley Federal del Trabajo, en donde a grandes rasgos, básicamente estos artículos nos hablan de cuándo es admisible la prueba pericial, que ahí no hay mayor cambio con respecto a las legislaciones anteriores, y no solo las legislaciones laborales, sino todas las legislaciones, ¿no? Cuando para el conocimiento de personas, cosas, objetos se necesitan de alguna manera, para el análisis de personas, cosas, objetos se necesitan conocimientos especiales, se llamará a intervenir a los expertos en algún área del conocimiento.
Ahí es cuando se llama al perito. El perito tiene que estar acreditado, en donde finalmente nosotros vamos a estar hablando de la diferencia que pudiera hablar entre los peritos profesionales y los peritos técnicos, que son temas que se han tocado en numerosas ocasiones, no solo en pláticas anteriores, sino hasta en las pláticas de sobremesa y muchas de las charlas que la propia maestra Carolina nos ha compartido aquí a nosotros en la barra, ¿no? Se establecen cuáles son las reglas para el ofrecimiento de la prueba pericial en general, en donde básicamente una de las cosas más importantes que se tienen que dar, además de los datos del perito y establecer la materia de la prueba, está el relacionado con las preguntas o los cuestionarios que tienen que redactarse para que el perito responda, para que quede perfectamente determinada cuál es la materia de la prueba, cuál es el objeto de la prueba, la intención de la prueba pericial que se ofrece, y ante la falta, por ejemplo, de ofrecimiento del cuestionario, nosotros vamos finalmente a vernos expuestos como abogados, en este punto ofreciendo la prueba, a que nos desechen la prueba, que la prueba no se nos admita. Se hace la designación del perito oficial, que esto está a cargo de la autoridad juzgadora. La Ley Federal del Trabajo establece como novedad interesante, me parece a mí, la posibilidad de que la prueba se pueda desahogar por medios electrónicos, es decir, que se pueda desahogar por la vía remota, aun cuando el perito no esté físicamente en el tribunal o en el local en donde se va a llevar la audiencia, y se nos habla básicamente de cómo va a ser el desahogo de la prueba pericial, que aquí estoy hablando básicamente de cosas muy generales, porque precisamente de eso y a partir de la experiencia personal es de lo que vamos a finalizar nosotros hablando en esta pequeña charla, en este webinar. El proceso laboral en la reforma nos habla de una división entre lo que es la fase escrita y la fase oral y al final la sentencia. Y ahí en esta diapositiva tengo marcado con asteriscos unas etapas de cada fase, porque en esas partes en donde están los asteriscos es en donde finalmente el perito y el perito en grafoscopía puede estar o va a estar implicado. En la fase escrita vamos a ver la presentación de la demanda por parte del trabajador. Estoy hablando como ejemplo, en este caso, de un procedimiento ordinario, porque luego también la legislación contempla procedimientos especiales. Vamos a hablar del proceso ordinario. Una demanda, la contestación de la demanda, y es precisamente, o por lo general, digo, en la contestación de la demanda, no digo que se arregla, en la demanda también podría venir, pero normalmente es en la contestación de la demanda en donde la empresa o el empleador ofrece pruebas, opone sus defensas, sus excepciones, ofrece las pruebas que considera pertinentes para lo que es pues básicamente controvertir las pretensiones del trabajador. Y normalmente, o más que la palabra normalmente, usualmente, en este punto es cuando, por ejemplo, se ofertan a veces documentales que van a estar sujetas a la ratificación del contenido y de la firma, como acontecía en el sistema anterior, y en donde para el caso de que la parte que debiera de ratificar dicho contenido o la firma de ese documento no los reconociera, se ofrecía de manera preventiva a cautela la prueba pericial en materia de grafoscopía. Bueno, y muchos sabemos que además cuando lo ofrecen así multifacética, ¿no? Grafoscópica, caligráfica, grafológica y grafométrica, porque es algo que es muy común además en los ofrecimientos de las pruebas periciales de nuestra materia, particularmente en el proceso laboral. En esa misma fase escrita, después de la contestación de la demanda, se le corre traslado a la parte trabajadora, y la parte trabajadora tendrá la oportunidad de hacer una réplica a la contestación. En esa réplica a la contestación va a poder objetar las pruebas, va obviamente a presentar argumentos contra los argumentos ya presentados en la contestación, y va a tener la posibilidad de en esa réplica ofrecer nuevas pruebas que estén relacionadas con los hechos que han salido a colación a partir de la contestación, o pruebas que tengan la intención de refutar básicamente lo que se pretende probar en la contestación.
Por eso también en la réplica es en donde nosotros vamos a encontrar a veces el ofrecimiento de nuestra prueba pericial en materia de grafoscopía, o muchas veces en la práctica lo que yo he visto recientemente es que básicamente en este momento hasta se muda la materia de la prueba, porque en el ofrecimiento original de la contestación, la redacción va más o menos en el sentido de que para el caso de que no reconociera su firma, se ofrece la prueba pericial grafoscópica, bla, bla, bla. Y en la réplica, a veces viene el trabajador y el trabajador dice, no, sí es mi firma, pero el documento está prefabricado. ¿Te vas a cantar, va? Sí, güey. Porque en realidad se trata de un documento prefabricado que firma en blanco o algo parecido. Y entonces contraofrecen, si se valiera decir así esa palabra, una prueba documentoscópica en lugar de la prueba grafoscópica ofertada inicialmente por la contraparte, que era la demandada. Y entonces, terminando toda esta fase escrita, empieza la fase oral del procedimiento, en donde vamos a ver la realización de dos audiencias, una audiencia que se llama audiencia preliminar y una audiencia que es la audiencia de juicio. Es en la audiencia preliminar donde, entre otras cosas, el juez o el juzgador o el órgano jurisdiccional se va a pronunciar acerca de la admisión de las pruebas que fueron ofrecidas en los escritos previamente relacionados en la fase escrita, en los documentos que están relacionados en la fase escrita. Y es en la audiencia preliminar en donde, dependiendo de cómo se esté llevando el procedimiento, podríamos ver la intervención directa del perito o, podríamos ver cuando menos la admisión de la prueba pericial y ya, pues, de alguna manera dejando ver o anunciando lo que va a ser la intervención directa del perito. En términos concretos, hablando de la experiencia personal, en estos momentos un servidor es perito oficial asignado a los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado. Es decir, en el caso de nuestra entidad federativa, cuando se hace necesaria la intervención de un perito en grafoscopía, documentoscopía o dactiloscopía, el tribunal cuenta con su perito y no tiene que recurrir a la lista. ¿Qué sucede? Que cuando va a haber una audiencia en donde se va a admitir una prueba pericial de esta naturaleza, yo soy llamado para estar presente en la audiencia y en el momento de la admisión de la prueba, ante mi presencia en la audiencia, se me llama para protestar el cargo, para exhibir, evidentemente para acreditarme identidad, para acreditar competencias, para protestar el cargo. Solicito tener a la vista básicamente los ofrecimientos y los cuestionarios para establecer o para conocer cuáles van a ser finalmente los planteamientos del problema que se tendrán que resolver en el dictamen que se me va a encomendar, y en ese momento solicitar a la autoridad los requerimientos, las cosas que yo necesite para estar en aptitud de rendir el dictamen, que es por lo general el momento en el que yo voy a solicitar, si así es necesario, la realización de una prueba de muestra de una toma de una muestra de escritura, la toma de cuerpos de escritura que puedan servir con fines de comparación para la realización de los dictámenes, ¿no? Y luego viene la audiencia de juicio. Evidentemente, cuando termina la audiencia preliminar, se fija fecha para la realización de la audiencia de juicio, y en la audiencia de juicio es donde tendrá que venir el desahogo de esa prueba pericial. Que el desahogo de esa prueba pericial, de acuerdo a lo que establece nuestra Ley Federal del Trabajo, implica básicamente que el perito comparezca, que el perito nuevamente se identifique, que el perito proteste desempeñar su cargo de manera correcta, y entonces que exhiba el dictamen pericial. Y en ese punto, en ese momento, es en donde aquí en nuestro estado lo que ha estado sucediendo es que se pone el dictamen pericial a la vista de las partes, se suspende momentáneamente o temporalmente la audiencia para que las partes puedan tomar conocimiento del tenor del dictamen, y luego se reanuden minutos después para lo que es la formulación de los interrogatorios pertinentes, tanto por parte de los abogados, tanto del lado de las partes que están interviniendo en el proceso, como también del propio juzgador. En este punto,
a mí me parece que es de resaltar, ¿no? Que retomamos un poquito, es el momento en el que las partes podrían estar asesoradas, podrían estar acompañadas del asesor técnico que tendrá finalmente pues la tarea de leer concienzudamente ese dictamen rendido para, de alguna manera, como su nombre, como su cargo lo dice, asesorar a la parte que lo contrata a efecto de formular las preguntas que se consideren las adecuadas, las más idóneas a efecto de argumentar a favor o contraargumentar el dictamen rendido porque no está favoreciendo a sus intereses. Y en este punto yo diría, ¿no? Aquí es en donde si nosotros el día de mañana vamos a fungir como asesores técnicos, pues tenemos que ser también evidentemente responsables, tenemos que ser objetivos y tenemos que ser muy hábiles porque finalmente tenemos que estar con un ojo al gato y otro al garabato porque a mí me parece que es algo complicado en 15 o en 20 minutos o en media hora que va a ser el receso que te van a dar en la suspensión de la audiencia, tú puedas leer de manera muy pormenorizada un dictamen que podría tener, pues, no sé, tal vez 30, 40, 50 hojas y encuentres básicamente esos puntos que pudieran ser puntos flacos y que de alguna manera pudieras intentar atacar para tratar de capitalizar con respecto a los intereses que pudieras estar representando. Pero en términos generales, así se va desahogando una audiencia, así hemos visto que se está desahogando la audiencia pericial en materia laboral, al menos en nuestra entidad. Quiero suponer que en aquellas entidades en donde no hay un perito oficial asignado a los tribunales, muy probablemente cuando se va a desahogar, cuando se va a desarrollar la audiencia preliminar, si el juez va a admitir una prueba pericial, probablemente ha procurado que esté presente algún perito de la lista en la audiencia para que lo pueda designar en el momento, o si no, muy probablemente cuando es la audiencia de juicio, al momento de lo que es la ratificación del contenido y de la firma de ese documento, si la persona no lo ratifica, no lo reconoce, pues en ese momento, a lo mejor, probablemente, digo, se supone, se suspende la audiencia para que finalmente el juez esté en aptitud de hacer los nombramientos, de hacer finalmente las citaciones para la toma de protesta y que el perito pueda finalmente manifestar cuáles son sus requerimientos para rendir el dictamen pericial pertinente. Esto ya lo platicamos. Todo esto ya lo platicamos, perdón por no haberlo pasado tal cual. La Ley Federal del Trabajo nos menciona, finalmente también, cosa para tener de alguna manera muy presente, ¿no? Que cuando el dictamen rendido por el perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, el tribunal podrá dar vista al Ministerio Público para que determine si existe o no la comisión de un delito, que es un tema que novedoso no es, siempre ha existido finalmente esa posibilidad, también estaba contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales al final del día, con una pena bastante interesante para aquellos peritos que de alguna manera, de manera evidente, lo cual es una calificación subjetiva, se pronunciaran con falsedad al momento de dictaminar, pero es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de estar interviniendo en este nuevo proceso penal, porque al final del día va a quedar a criterio del juzgador decidir en ese momento si nuestro dictamen pudiera ser notoriamente, pues ahí dice falso, ¿no? Para tomarlo en consideración, para efectos de, diría mi papá en paz descanse, poner las barbas a remojar, para efectos de no estar metiéndonos en camisa de 11 varas. Y finalmente cierro, ¿no? Básicamente, pues haciendo a título muy personal, una propuesta de lo que considero no podríamos dejar de tener presente para quizás buscar o tratar de considerar que estas reformas, que todos estos cambios que se están implementando en el desahogo de la prueba pericial, pues de alguna manera puedan llevarse a cabo y que impacten de manera positiva en el proceso y en la administración de justicia. De manera muy particular, insisto, yo considero que las entidades federativas, y así está establecido en la reforma, ¿no?
deberían contar ya con sus propios servicios periciales. Insisto, me parece que al menos en el tema de lo que es la percepción de la imparcialidad, si el perito no es contratado por las partes, pudiera de alguna manera, pues, eso, ¿no? Percibirse que no hay, que hay mayor neutralidad, que no hay un sesgo, insisto, no necesariamente está garantizado, pero de alguna manera retomar, porque creo que no todas las entidades federativas han implementado o han adaptado a pie juntillas la creación de la unidad pericial que se contempla en la reforma, a efecto de contar con sus propios peritos para, pues, poder de alguna manera satisfacer los requerimientos que se van a dar en el proceso. Creo que para el caso, y esto lo he visto de cerca en otras materias que no son la nuestra, pero las he visto de cerca, para el caso de la designación de peritos oficiales a partir de los registros o de las listas de los tribunales, es importantísimo que se actualicen los aranceles, porque a veces los honorarios que están fijados en los aranceles para los peritos son bajísimos, son ridículos, y eso finalmente impacta o implica que el perito no acepte la designación. Y desde luego también va implícito que no solo se actualicen los aranceles, sino que además se creen mecanismos efectivos de pago, porque luego muchas veces el perito que es llamado a intervenir por la autoridad a partir de esos aranceles vive un verdadero calvario a la hora de poder cobrar esos honorarios, y pues no es justo, ¿no? Al final del día es el trabajo que venimos haciendo, y si ya lo hicimos, lo justo también es que recibamos el estipendio que nos hemos procurado, ¿no? Que nos hemos ganado en un momento dado. Y me parece también que para el mismo caso de aquellas entidades que están designando peritos de las listas, pues es necesario que la integración de estas listas contemplen mecanismos para la corroboración o la comprobación de las competencias de todas las personas que van a ser autorizadas para emitir dictámenes periciales en nuestra materia y en cualquier materia, porque pues en la mayor parte de las veces lo único, este proceso de integración de las listas únicamente conlleva la requerimiento, la recabación de documentales, de documentos de las personas que pues, finalmente pudieran tener cualquier cantidad de comprobantes, constancias, certificados, e inclusive, perdón, hasta cédulas profesionales, pero a lo mejor no las competencias para realizar exámenes periciales. En este sentido, y hablando del mecanismo de corroboración de competencias, creo que siempre es importante resaltar, porque nosotros aquí en la barra lo decimos, lo proponemos, lo manejamos inclusive como un eslogan en nuestro congreso anterior. Nosotros estamos a favor de los procesos de certificación, porque al final del día la certificación establece una serie de mecanismos, establece una serie de contenidos mínimos indispensables para el dictamen pericial, que de una u otra forma garantizan que el trabajo que se está haciendo es un trabajo metódico, eficiente, completo, y que además aunque no sea el tema de nuestra charla hoy, y que además, si nosotros nos ponemos a observar, nos ponemos a leer lo que ese estándar señala, pues señala únicamente que tenemos que hacer cosas que, si estamos acostumbrados a hacer dictámenes periciales, y si hacemos dictámenes periciales, sabemos que las hemos venido haciendo desde que iniciamos en estos quehaceres, desde que iniciamos en estas tareas, y quizás lo único que pudiera diferir es el orden a lo mejor en el que nosotros hacemos las operaciones, o a lo mejor algunas cosas que no hacíamos de manera correcta, o que aunque las hacíamos bien las podemos hacer mejor, las podemos eficientar. Entonces, hacer precisamente, crear o establecer mecanismos que permitan corroborar las competencias de las personas que van a fungir como peritos oficiales en estos procesos,
me parece que también es un aspecto que podría impactar de manera positiva en el quehacer pericial y desde luego también en los resultados del proceso y en la administración de justicia. Y lo que hemos aprendido, no quiero terminar sin dejar de hablar de esto que es exclusivamente experiencia personal mía en el sistema, ahora que me ha tocado ser parte de lo que es el Poder Judicial de mi estado, precisamente como el perito oficial en los procesos laborales. Vamos a llamarle la restricción, ¿no?, del desahogo de la prueba a cargo del perito único ha implicado desde luego aquí en nuestro estado en muchos casos que veamos desde luego muchos menos documentos apócrifos ofertados como prueba en los juicios y también que veamos de alguna manera una función que a veces, no sé, los que estamos acostumbrados a trabajar en ello, a veces en el ámbito mercantil ya lo habíamos palpado y ahora se palpa, me parece, de manera también bastante importante en el derecho laboral. A veces el ofrecimiento de la prueba pericial y muchas veces el ofrecimiento del perito, por eso tenemos que cuidar siempre de crearnos una una reputación, de traer un bagaje positivo importante a nuestra espalda. A veces el simple ofrecimiento de la prueba pericial funciona como acicate, funciona como un elemento que fuerza a la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Primera vez que utilizo la palabra en la plática, pero es la conciliación uno de los principios rectores también del nuevo sistema de justicia laboral, porque lo que se busca, así como desde que se empezó a hablar de la reforma penal y se empezaron a hablar de los mecanismos alternativos de solución de controversia, se busca en la medida de lo posible que todos los conflictos se arreglen de manera pacífica y de manera pronta, de manera rápida y a satisfacción de ambas partes. Entonces, lo que a mí me ha tocado ver en la experiencia personal es que muchas veces las partes terminan por conciliar antes de llegar al desahogo de la prueba pericial. Inclusive a veces me ha tocado estar en la parte, he sido designado, o sea, se ha admitido la prueba, he protestado el cargo, he solicitado la realización de la toma de muestras, pero cuando llega el momento del desahogo de la prueba pericial, las partes finalmente deciden conciliar, o inclusive también me ha tocado ver que en el momento mismo del desahogo de la prueba y previa vista del dictamen pericial, se fuerce la conciliación porque la parte que ve que el dictamen pericial ya no le favorece, prefiere finalmente llegar a un arreglo. Y esta me parece que también ha sido una de las circunstancias que al menos yo, que no soy abogado litigante, sí soy abogado, pero no litigante, no había visto venir cuando se implementó la reforma. Y con esto, compañeros, yo cierro mi intervención, esperando que no haya sido demasiado larga y demasiado tediosa, y agradeciendo desde luego sus atenciones y quedando desde luego atento a cualquier comentario, duda o inquietud que pudiera suscitarse. Les agradezco muchísimo la compañía. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Sergio. También agradecemos, miren, la presencia de Adriana Silioto, que siempre es una excelente compañera en estas capacitaciones, que en verdad siempre nos acompaña, alguien que siempre está aprendiendo. Bienvenida, Adriana. Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer con el compañero Sergio Canto? Sí, a mí me interesa hacer una aclaración. Adelante. Maestro, Adelante. quisiera que me hiciera una aclaración en lo que nos está comentando. ¿Es en juicios federales o juicios locales?
A ver, en términos de lo que ha sido la experiencia personal, yo tendría que aclarar que es fuero común. Sin embargo, las reglas del proceso están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Es materia Sí, federal. sí, claro, pero entonces lo que acaba de manifestarnos es respecto al fuero estatal. Así se está manejando en el fuero común en Yucatán, efectivamente. ¿Y por qué? Básicamente yo trabajo en el fuero federal ¿De acuerdo? y, y es algo diferente. Eh, es por ello que le agradezco la aclaración. Es cuanto. Sí, no, de hecho, abogado, ¿está bien? Sí, Soy médico de acuerdo. y doctorando en ciencias forenses. Perfecto, doctor. Sí, realmente la experiencia personal es a partir de lo que nosotros venimos haciendo aquí en el estado de Yucatán, fuero común exclusivamente, y particularmente también un poquito de lo que hemos visto tal cual en el fuero común de otras entidades federativas, en donde las diferencias se suscitan propiamente a partir de que no existe la figura del perito oficial, sino que básicamente se recurren a las listas de los peritos registrados ante los tribunales superiores de justicia. Pero sí, es una experiencia netamente tomada a partir de lo que es el fuero común de la entidad federativa de Yucatán, en este caso, doctor. Sí, muchas gracias. Le agradezco la aclaración. Para servirle, doctor. Oscar Julián Medina, adelante. Yo quería preguntar de que si, por ejemplo, en los estados en donde los peritos los agarraban de las listas, quién pagaba? Es la empresa o la parte que ofrece la prueba o a quién asigna a pagar? Porque ahí no los paga el tribunal, sino pues se les pide a las partes, más no sé si es a la parte actora o a quien ofrece la prueba. No, en términos concretos, por ejemplo, aquí en el estado de Yucatán, yo soy el perito oficial designado, vamos, que forma parte propiamente del Poder Judicial del Fuero Común y estoy a sueldo del estado como tal. Me ha tocado ver también en el tribunal aquí en mi entidad, cuando se designan o cuando se tienen que desahogar pericias en otras materias que se designan por el tribunal de las listas y el pago tiene que hacerse a partir de lo que es el Poder Judicial, digo, con base a lo que es un arancel que se ha establecido, que en términos concretos, por cierto, aquí en nuestro estado es un arancel muy bajo y que hace que básicamente aquellas personas que son llamadas a intervenir muchas veces declinen esa intervención, pero el pago es a partir del propio, del propio órgano jurisdiccional. Ah, ok. Yo quería comentarles que acá es diferente. En Sinaloa sí lo pagan las partes. Por ejemplo, están en las juntas locales, que es en la USAN, Unidad de Servicios Estatales, sí están dos peritos ahí asignados que le tienen el sueldo, pues del gobierno les paga. Pero desde la reforma esta nueva se hicieron unos que ahora no se llaman juntas locales, sino centros especializados en materia de justicia laboral, que es zona norte, zona centro y zona sur. Son tres. Esos no tienen peritos asignados ahí, sino que los agarran de la lista del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de los que están ahí. Y haces primero lo que hacen, pues te notifican como en los juicios civiles y ya vas y checas el expediente, pones tus honorarios y ya se acuerda. Nada más que a mí me pasó eso de que mencionaba que era una problemática de pago de los peritos, que a mí me asignaron en uno, puse mis honorarios y me designaron fecha para la toma de muestra de escritura, y en la toma de muestra de escritura me asignaron fecha para la entrega del dictamen pericial, pero se alargó porque la parte no pagaron y en la próxima tampoco, y se estuvo postergando hasta que conciliaron. Y pues yo ya había hecho mi dictamen y lo había entregado. No lo había entregado pues porque no pagaron, pero ya lo tenía para la fecha esa.
Entonces ahí no sabía si, pues si no puedo hacer algo ahí o ahí queda. Y pues quería comentar pues esa experiencia que tengo, pues también para denotar que es diferente lo que mencionaba en cada estado. Acá, por ejemplo, en Sinaloa se utilizan desde de la lista del Supremo Tribunal, de ahí los van agarrando. Y nosotros en nuestro reglamento está que una vez al año tenemos que hacer un servicio social. Entonces tenemos que una vez al año hacer un peritaje gratis. Y en el estado vemos nada más 18 o 20 peritos. Entonces se acaban esos y como ya se acabaron, ya están empezando pues a pedir que solicite los honorarios. Ya se le dio la vuelta y pues es lo que andan viendo que pues una propuesta buena sería eso, pues de que destinen a un perito oficial que sea ahí, pero por lo pronto no lo hay, lo están agarrando de las listas. De acuerdo. Sí, te agradezco, ¿no? Efectivamente, digo, cada entidad estamos como que todos aprendiendo con lo que es el ensayo y el error, y las experiencias son bastante diferentes, ¿no? Aquí realmente, hasta el día de hoy, pareciera haber estado funcionando lo que se ha implementado, y aquí sí, finalmente tratando de garantizar un poco el tema que platicábamos hace ratito, de no meter a las partes al final del día para lo que es no crear un sesgo, no crear una percepción de pérdida de la neutralidad, inclusive cuando no hay un perito oficial a sueldo del Estado, se designa de las listas, pero no se hace con cargo a las partes. Entonces, aquí la problemática, Oscar, como tal, está haciendo que el arancel es muy bajo y entonces los peritos evidentemente no quieren, ¿no? No quieren aceptar porque pues, no les reditúa en un momento determinado. Te agradezco. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pues ya por la hora vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, muy bien. Pues te agradecemos como siempre tu participación, Sergio. Muchas gracias por el apoyo, por darnos esta charla y que más adelante vamos a organizar por ahí mesas redondas, según lo que hemos estado platicando con el estado de Yucatán, que la verdad es un estado que siempre nos ha apoyado muchísimo. Y por ahí vamos a tratar de hacer una mesa redonda justamente con personas, con jueces, con no sé, ya será una sorpresa, pero será gente muy importante, de aquellas que son las que determinan los asuntos. ¿No es así, Sergio? Sí, así es realmente, como decía hace un ratito, ¿no? Creo que en esta materia estamos mucho en el tema de ensayo y error y las experiencias que estamos teniendo en cada estado pudieran estar siendo diferentes. De hecho, estamos viendo que son diferentes y afortunadamente con la posibilidad de contar con algunas autoridades que forman parte también de nuestra asociación, nosotros finalmente podemos enriquecer todo lo que aprendemos pues utilizarlo en beneficio de nuestra práctica. Sí, excelente. Sí, estamos pensando hacer esas mesas, las habíamos platicado contigo, Caro, las hemos platicado con Alonso también, y creo que también con la gente de Campeche, ¿no? Que nos está ayudando mucho con esos temas también. Perfecto, pues muy bien, Sergio. Pues nuevamente muchas gracias, pues por cuestión de horario, tenemos que dejar hasta aquí esta intervención de nuestro querido Sergio. Muchas gracias, Sergio, por darte el tiempo. Estamos en comunicación, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos. Puedo llegar Muchas tu- gracias, maestro. Buenas noches. Muchas Hasta gracias. luego, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Descansen. noches. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro, que estén bien, compañeritos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor, buenas noches. Saludos, Sergio, gracias. Gracias. Gracias a la barra. Gracias, muy amables. Gracias, buenas noches. Buen fin de semana. Gracias, buenas noches.